¿Por qué te digo esto? Porque hoy también se conocieron otros números. Porque cuando hablamos de una economía que no es inclusiva, de una economía que deja a tanta gente afuera, tenemos problemas sociales muy serios. Y fíjate los números de hoy. A ver, precios mayoristas subieron un 0,6% en enero. La variación porcentual anual a enero fue del 66,9%. Tenemos otros números del día. A ver. El índice del costo de la construcción registró un alza del 1,1% en enero respecto al mes anterior, acumuló un 44,8% frente a enero del año pasado. El índice del costo de la construcción. Y tenemos el número del dólar, ¿no? Por allí también el dólar hoy que cerró 40.32. Este es el número, el dólar que siempre es el que te marca el ritmo, porque en realidad los expertos que vinieron del Fondo Monetario Internacional, ¿sabés qué le dijeron a los opositores con los que se reunieron? A nosotros nos llamaron para pedirnos una estabilidad cambiaria, que parece ser que no se consigue entre las tasas y el dólar. Y tenemos el riesgo país también. Riesgo país que volvió a subir ahora a 696 puntos. ¿Te acordás que estaba en 800 y algo, logró bajar y ahora empezó a subir otra vez 696 puntos? Así que me parece que este es el tema que quiero abordar con nuestros invitados para tratar de entender qué nos está pasando. No está desconectado el primer tema del que te hablaba con respecto de cuál es nuestra tragedia social con una economía que no repunta, que no es inclusiva, que no te habla de producción, sino que te sigue hablando de la LELIC, las LEVAC, las NOVAC y no sé cuántas cosas más que vos nunca viste en tu vida y nosotros tampoco. Voy a saludar a nuestros invitados, a José Luis Bur, economista de Fiel, gracias por estar, buenas noches. A Cristian Castillo, gracias por estar aquí. Y en el otro espacio de nuestro estudio, a Delfina Rossi, ¿cómo va Delfina? Gracias. Hola. Y a José Ignacio de Mendiguren. Gracias a los cuatro por estar. Los voy a escuchar a ustedes, que me parece que prestaron atención a la primera parte del programa. A ver. Bueno, yo a veces te digo sinceramente, lo que estoy sorprendido, que haya tanta gente sorprendida de dónde estamos. ¿Ah, sí? Pero cuando este gobierno inicia su gestión y pone como eje de la política económica la bicicleta financiera, cosa que no es nueva en la Argentina, sabemos lo que significa, ingreso y egreso irrestricto de capitales, subir la tasa de interés, planchar para los amigos el tipo de cambio, y que tiene como contracara ahogar a la Argentina productiva, que es la que tiene que generar los dólares para pagar esa deuda. No hay duda. Bueno, pero esto genera un impacto social, esto quiero decir. Bueno, estábamos hablando de eso. Siempre terminaste mal o peor. Ahora fíjate, ¿qué utiliza el gobierno para salir de la brutal crisis que generó el año pasado todo este financierismo que nos endeudó a la insolvencia? La misma receta. Acude otra vez a la bicicleta financiera, siempre con una excusa, que tenés que planchar el dólar, y no toman en cuenta el costo que eso significa. Hablas de costo social. El costo social y costo económico. Una tasa de interés es parte del costo. Y hoy la inflación en la Argentina no es solamente monetaria, son problemas de costo. Pero además, Juan Luis, a ver, el presidente sale un día, una mañana y dice la inflación está bajando, la tormenta, vivimos por encima de nuestras posibilidades. Al día siguiente, la inflación, el índice subió respecto de diciembre. Y tenemos un costo social evidente ya. Les quiero decir que cerró Clásica y Moderna. 80 años, después de 80 años cerró Clásica y Moderna. ¿Se entiende? Y todos los días cierran librerías y comercios y pymes e industrias. ¿Me escuchás? Digamos, no estamos en una situación novedosa. Argentina tiene una historia de bastantes crisis recurrentes, y tiene además un problema muy notorio. Tiene un enorme déficit. Déficit fiscal que se cubre con impuestos muy altos. Todos nos quejamos por los impuestos altos, que se cubre con inflación. Y todo eso es producto de haber explotado el gasto público durante años. ¿Usted dice que es la herencia? No, yo no digo que es la herencia, yo creo que es la herencia más lo que se hizo.
Ahora, ¿qué se hizo? Se partió... Pero no nos dijeron que sabían cómo solucionar el tema. Evidentemente no lo tenían claro, porque digamos, partimos 20 años atrás de un gasto público que era un determinado nivel, 27, 28% del PBI, se tocó 42, 44% del PBI. Cuando usted aumenta el gasto, usted en su casa tiene que cubrirlo de alguna forma. Y eso lo cubre o con deuda o lo cubre con más impuestos. Nosotros lo hemos hecho con impuestos muy altos. Lo que tenemos hoy en día, el digamos, esperpento que tenemos en materia impositiva, del cual todos se quejan, desde la industria, el agro, en fin, todos los sectores, es por la enorme carga de gasto que tenemos. Entonces, no lo resolvemos nunca y al no resolverlo, digamos, terminamos con estos problemas de alta inflación. Sí, yo no quiero volver a debates de hace un siglo atrás sobre si la presencia del Estado tiene que existir o no. Me parece que, por suerte, la democracia y el Estado argentino existe y ha hecho grandes cosas. Pero se sigue discutiendo, Delfina. Bueno, me parece que hay sectores que la quieren poner en discusión. A mí me parece que la discusión real es cómo asegurarle al pueblo argentino que haya un futuro. Porque lo que estaban hablando antes de las adicciones, de que no hay perspectiva, no hay esperanza, hay jóvenes de mi edad que se van del país, muchos investigadores que apostamos por el CONICET, por la ciencia y la tecnología, no tenemos futuro. Me parece que ese es el eje. ¿Qué está pasando en la sociedad argentina? Que no hay futuro, que quedamos sumergidos en trabajos precarios, en que los profesionales tienen 3 trabajos para subsistir, en que las madres tienen 10.500 cosas para hacer. ¿Qué está pasando? Y lo que está pasando es que la Argentina no crece. El gobierno de Macri entrega una Argentina que es 4 puntos del Producto Interior Bruto más chica y peor repartida, con más pobreza y más desigualdad. Y la manera de llevarlo adelante, y uno puede analizar cualquier crisis económica de cualquier país en el mundo, es con un Estado presente que ponga los fierros sobre la mesa a la disposición del crecimiento económico. Entonces, discutamos cómo más, cómo menos, con qué desequilibrios hay que hacerlo primero, cuál segundo. Todo eso me parece que es una discusión viable. Ahora, después de la crisis del 30, de 1930 y de Keynes en adelante, discutir si el Estado no tiene que existir, me parece que la verdad atrasa la discusión pública. Es interesante porque yo no hablé en ningún momento de que el Estado no tenía que existir. Lo que estoy diciendo es el exceso de gasto. Fíjate que desde el 2012 la Argentina no crece. O sea, no es un problema. Si vos lo planteás en términos de los últimos 2 o 3 años, lo que vas a tener es perderte la historia, la riqueza de la historia que tenemos en la Argentina. Argentina ha sido el país típico para señalar lo que son las etapas de stop and go, es decir, ir para adelante y frenarse. Bueno, claro, esto es la historia de la Argentina. Pero la verdadera causa es que tenés una estructura productiva desequilibrada. Sí, pero el problema es cuando vos, en vez de exportar poroto y soja, exportes biocombustible, cuando en vez de exportar trigo, exportes fideo. Y esta es la discusión que no está. El gasto público, que indudablemente hay que ser racional, primero hay que pensar cómo facturamos el doble, y no escucho, sinceramente, a los economistas en la Argentina debatiendo la agenda del crecimiento, solamente la del ajuste. No, pero pero si miramos dónde fue la plata que llegó del FMI, 60.000 millones de dólares, lo que va a terminar de llegar, ¿no? Cuando entre este año, se fue por la otra ventanilla. Se fue a la fuga de capitales. Bajo el gobierno de Macri se duplicó un nivel que ya venía muy alto en el gobierno de Cristina y que ahora llega a los 3.000 millones de dólares mensual. O sea, ustedes calculen que todos los meses hay una aspiradora que los ricos de este país llevan en general hacia afuera, hacia los paraísos fiscales, que es una parte central de la crisis y la decadencia nacional. Un endeudamiento externo que es verdaderamente eterno. Hemos pagado desde la dictadura hasta hoy 600.000 millones de dólares. Debemos 400.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué se le dice, digo yo, Rosario, al asalariado que está tratando en paritarias como los docentes de ver cómo recuperaron el año pasado, los jubilados que le sacan los beneficios? Por eso de ninguna manera se puede ordenar toda la economía en función del pago de deuda, que es lo que está haciendo Macri y lo que va a pasar si no se rompe con el FMI. Acá los jubilados han perdido 20 puntos. Los trabajadores asalariados han perdido 20 puntos del salario. La tercera caída más importante es del 76. La más importante fue con Martínez de Oz, la segunda con la devaluación de Duhalde y esta ha sido la tercera. Brutal como ha caído el salario y encima hay que escuchar que el FMI dice que acá se cobran pensiones generosas. Yo lo he escuchado cuando se cobran 9.000 pesos al vicepresidente del FMI decir las pensiones generosas de Argentina y vive en otro mundo. Bueno, ahora se le sacó un beneficio a los jubilados respecto a la devolución del IVA.
Sí, se le sacó, el tema de la devolución del IVA en las tarjetas de débito. Así es. Lo que ocurre es que Argentina ha decidido en su momento, puede ser una buena decisión desde el punto de vista social, es una decisión que hay que afrontarla. En Argentina había 3.700.000 jubilados y pensionados en el año 2005. Estamos hablando de hace apenas un poco más de 10 años. Hoy hay más de 7 millones, 8 millones, y básicamente eso es porque se decidió, por alguna razón, se decidió otorgarle pensiones a quienes no aportaron nunca. Eso está muy bien desde el punto de vista social. El problema que trae eso es que tenés que pagarlo. Tenés que pagarlo. Y eso es un problema que hoy en día tenemos que afrontar. Es difícil a veces comparar las estructuras de un Estado que tiene el monopolio de emisión del dinero, que es lo que llamamos, con una casa y con una gestión tan simplista. Yo creo que cala en el sentido común, pero la verdad es que deberíamos hacer el esfuerzo, sobre todo por responsabilidad de estar en medios de comunicación, de explicar que la reforma jubilatoria del kirchnerismo incluyó a tantas, sobre todo mujeres, que dieron su vida por el país, que aportaron un montón de trabajo no remunerado. Digo, la mayoría de nosotras y de las mujeres jóvenes estuvimos recién en el pañuelazo a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Y eso tiene que ver con un Estado que le permitió a las mujeres comprar años de aporte y aportar y blanquear un montón de ingresos y disponer y participar del Estado. Y con eso, además, dar un boom de consumo y que sostenga. Después que nos faltó estrategia para... No solamente pagaron, sino que esa gente estuvo condenada a la economía en negro. ¿No? Pero estando en negro pagaba IVA, pagaba todos los impuestos que pagaba alguien que también estaba registrado. Entonces no es cierto que esa gente, que el sistema los expulsó, no hayan pagado impuestos. No pagarían a lo mejor la carga social. Además, hubo un beneficio individual y un beneficio colectivo para la economía en su conjunto. Que luego nos haya faltado planificación estratégica para que ese consumo se traslade en una mejor estructura productiva, mejores industrias, más producción, y que Macri, si yo digo de qué le hubiese reprochado al kirchnerismo, bueno, nos faltó poner todo sobre la mesa para que en 3 años no pudieran destruir y dejar el uso de la capacidad instalada en el mismo lugar que lo dejó 10 años de convertibilidad. El macrismo en 3 años hizo lo que hizo 10 años de convertibilidad. Hay que tener un poco de perspectiva en términos de ingresos y gastos, porque si no, no vamos a ningún lado. La sentencia de la Corte Suprema hoy, por ejemplo, acerca de San Luis, y que el Gobierno Nacional tiene que reponerle a San Luis 15.000 millones de pesos, es básicamente por una deuda del Gobierno anterior. Y cuando digo el Gobierno anterior no me refiero al Gobierno, sino la administración, porque el Estado es una continuidad. Es decir, es el Estado Nacional que dejó una deuda importante. Son 15.000 millones de pesos, en el caso de la provincia de San Luis, pueden ser unos 45.000, Santa Fe dice 54.000, pero digamos que sean un poco menos, 45.000. De pronto aparece, usted se levanta y le aparecen 60.000 millones del señor que estuvo antes y que les dejó esa deuda. Lo mismo le va a pasar al gobierno, lo que le va a pasar al próximo. Mismo va a ocurrir. No, porque, ¿sabe por qué no? ¿Sabe por qué no, José? ¿Sabe por qué no? Porque en el año 2016 y 2017 se firmó lo que se llama el consenso fiscal, y en ese consenso fiscal se determinó que el Gobierno Nacional le empieza a pagar, deja de detraerle el 15% de la precoparticipación del ANSES. O sea, si hablamos con precisión, lo que tenemos que determinar es quién le dejó el muerto al otro. Bueno, pero a ver, primero, ¿cuál es la economía con más déficit fiscal del mundo? Estados Unidos, $1 billón. Y de Estados Unidos vienen las usinas del pensamiento neoliberal que dicen que nosotros, al revés, tenemos que rebajar jubilaciones, rebajar salarios, menos inversión en salud y educación para pagarle a los banqueros como si fuera ese el mantra y toda la economía ordenarse así. Entonces eso, hay que terminar con eso. Yo digo, otro punto central, las tarifas, las empresas privatizadas. 12 años de gobierno kirchnerista las mantuvieron privatizadas. Les pagaron subsidio millonario y ahora tarifazos generales, pero no es hablar del pasado, es hablar de ahora. ¿Qué se va a hacer con esas empresas? Esas empresas tienen que ser nacionalizadas. No puede ser que los servicios públicos estén en manos de consorcios privados, Nicky Caputo y los amigos del presidente, que lucran cuando una familia, cada vez que le llega la boleta de luz, la boleta de gas, tiembla.
es un tembladeral cada familia que va a ver si come o paga la boleta. A ver. Hay un tema que no me quedó en claro. Cuando usted hablaba hace un momento de la cantidad de nuevos jubilados que no aportaron. Esos nuevos jubilados que no aportaron porque no quisieron, o no aportaron porque había un empleador que los empleaba en negro y no hizo sus aportes y se quedó con ese aporte que debió haber hecho. En tal caso, el Estado lo que está haciendo es hacerse cargo de eso que no pagó el empleador cuando debió haberle pagado. Se está haciendo cargo de un delito que cometió un empleador. Mire, es muy probable que haya un poco de todo. En todos los casos estos de las jubilaciones estas que se dieron por moratorias, básicamente hay gente que no trabajó durante muchos años, más allá de los que estaban en negro. Ahora, cuando usted asume... Le quiero dar un ejemplo muy cercano. Pero además Mi mamá tiene 86 años, trabajó y no llegó nunca a pagar los aportes porque trabajaba en negro. Bueno, en los hechos no se pagó, se pagó en negro, estaba en negro, lo que fuere. Lo que pasa es que usted cuando toma una decisión, usted es responsable como autoridad de determinar, voy a pagar 100 pesos, porque tengo 100 pesos. Si usted no tiene los 100 pesos, lo que va a tener que hacer es conseguir 100 pesos de algún lado, o sea, subiendo impuestos, va a tener que tomar deuda o simplemente va a tener que tener inflación. ¿Por qué creemos que aumentó la inflación desde el 2007 hasta aquí? La tasa de inflación desde el 2007 hasta aquí no bajó nunca del 25%. Básicamente la razón porque tuvimos un festival de gasto y ese festival de gasto no estaba financiado. Al no estar financiado usted necesitaba una inflación elevada. Por eso el acuerdo con el FMI puso emisión cero. Y la inflación sigue siendo altísima. Entonces no ese es el motivo. Ellos tienen una explicación monocorde. Como si vos tenés fiebre y te dicen, che, siempre tenés lo mismo. Para ellos siempre es lo mismo. No es así. La causa del aumento inflacionario que hemos visto en los últimos años, porque tenemos tarifa dolarizada que se han ido por las nubes y tenemos también el precio del combustible dolarizado, donde pagamos $80, le pagamos a las petroleras, cuando el costo de producción es de 30. O sea, hay un saqueo que están haciendo las petroleras y las gasíferas de toda la estructura económica argentina, que además es inflacionaria sobre el conjunto. Entonces, no digamos siempre la misma cantinela, porque no es la realidad. En 2014, no es la realidad. En 2014, estamos pagando $7 el millón de BTU de gas, cuando el costo de producción es 3. ¿Por qué no hablamos de eso? O que los ricos de este país se evaden la mitad de lo que tendría que pagar de impuestos a las ganancias. Y nunca lo nombran. La mitad de lo que tendrían que pagar no lo pagan. Lo giran a los paraísos fiscales. Por eso hay 400 millones de dólares que tiene el exterior. Son demasiados temas, pero yo quisiera recordarle acá al auditorio que en el año 2014 la tasa de inflación fue el 43%. Si estoy hablando del 2014, no sé si lo recuerdan, presidente del Banco Central, Fábregas, ministro de Economía, Axel Kicillof, la inflación era 43%. Y eso se debía básicamente a los mismos desequilibrios que tuvimos después. Es decir, los desequilibrios no son ni de izquierda ni de derecha. Usted tiene desequilibrios y tiene que cubrirlos de alguna forma. Un desequilibrio que indudablemente lo tuvo. Ahora fíjense, en aquel momento nos endeudábamos en pesos. Es decir, era una deuda que dentro de todo nos arreglamos entre nosotros. Por este gobierno tiene más inflación y nos endeudó en dólares. Es decir, una moneda que nosotros no manejamos. Mendiguren, y la por deuda otro existía. lado, atamos a la deuda existía, Mendiguren. No se olvide que usted estaba en default. Y cuando está en default y tiene que renegociar la deuda, algún día la tiene que pagar. Si usted no quiere pagarla, no la paga. Y no se puede pagar. ¿Usted sabe qué nos llevó al default? No se puede seguir pagando. Pero ¿usted sabe qué nos llevó al default? La convertibilidad nos llevó al default. El que terminamos con un default más grande en la historia de la humanidad, 100.000 millones de dólares contra 30.000 de Rusia, no fue precisamente este modelo, fue la convertibilidad. Bueno, que había una estabilidad aparente y terminamos emitiendo 18 monedas para sostener lo que estaba muerto. Yo le recuerdo que los que compran bonos no son los de afuera, son los mismos argentinos, muchos argentinos, las compañías de seguros, los bancos, los privados, el sector privado, compran bonos argentinos porque son los que financian al Estado. Entonces, si uno toma la decisión de no pagar, que es una decisión posible, de hecho la Argentina la ha tomado cada 10 años. Cada 10 años tenemos el récord de no pagar. Nunca se preguntó por qué. ¿Sabe qué pasa? Argentina, estoy cansado de decirlo, le vende al mundo lo que vale poco y le compra al mundo lo que vale mucho. Por lo tanto, como fuera su empresa, lo que fuera,
cada 10 años está en convocatoria. Porque entonces lo que tiene que hacer es cambiar la matriz productiva, no seguir endeudándose. Y no los escucho con todo el respeto a los economistas diciendo cómo en vez de exportar trigo exportamos fideos, cómo transformamos el gas de vaca muerta en 4 polos petroquímicos. De esa forma se sale. ¿Y usted estaría de acuerdo en bajar, por ejemplo, los impuestos a las exportaciones para que no haya una carga adicional? Por supuesto. Por supuesto. Yo también estaría dispuesto. Todos estamos de acuerdo con eso. ¿Sabe cuál es el problema? Pusieron impuestos a las exportaciones los peronistas, los radicales, este gobierno, lo ponen porque necesitan la plata para satisfacer el gasto público. Porque para pagar la deuda. Pero para pagar la deuda lo pusieron. Sí, el actual presupuesto da supuesto déficit cero en todo, menos en pago de deuda. Hubo una transferencia de recursos de salud, de educación y de otros gastos sociales hacia el pago de deuda. Toda la economía está estructurada en función del pago de deuda. Error, porque lo que hay los datos del presupuesto 2019 que se votó. Déficit primario. El déficit primario es alto, todavía no está cero. Bueno, el año pasado, déjeme explicarle al auditorio que el año pasado el déficit primario fue 2.7, venimos de más de 6 puntos de déficit primario. Es decir, déficit significa que uno gasta más de lo que tiene. Y déficit primario no tiene nada que ver con la parte de intereses de la deuda. Cuando dice el costo social, pero ¿cuál es el esto problema? De manera brutal, que por el camino es que hay del gente ajuste, que no come todas las comidas en el día, los chicos costo, van a los comedores, el costo es enorme, se cierran las pymes, las industrias. Usted tiene razón. A ver, hay que buscar los mecanismos. Los mecanismos son mecanismos de contención social, seguramente hay que aplicar. Esos se aplican, esos no van a alcanzar probablemente, porque digamos van a permitir que cierta parte de la población llegue a eso. Usted va a tener la clase media, que es hoy en día la más golpeada, probablemente cuando usted golpea, porque básicamente usted tiene una parte de la población que tiene alguna protección social, tiene otra parte que no la tiene. Esa parte se va a ver golpeada. Pero no se equivocamos en la fórmula. Porque, a ver, lo que hay que tener claro es, sin crecimiento económico, el resto de este debate es como abanicar un cadáver. Sí, pero eso es el final de la historia. Ahora, segundo, fíjese que por este camino del ajuste, cada vez al déficit fiscal se le pone más lejos. Porque al caer el nivel de actividad, se cae el nivel de recaudación. Entonces, como que usted va con un camión queriéndolo alcanzar en la ruta, el camión va a 100 y usted va a 50. Es muy claro, entonces, lo que hay que hacer es precisamente arreglar la macro desde el crecimiento, no desde el ajuste. A ver, Vero. No, pensaba en esto del ajuste. Bueno, en estos 4 años se ha demostrado que el ajuste no derrama nada. En algún momento hasta se hablaba del derrame. Ahora, ¿qué pasa con los que hoy todavía están esperando? Porque la desocupación aumenta, las pymes cierran, la clase media está cada vez más empobrecida porque no puede pagar las tarifas, porque no puede consumir, la inflación. Digo, evidentemente hay algo que no está saliendo bien. El ajuste no sería la fórmula, por lo menos para los que ya estaban mal y están cada día peor. El ajuste es un proceso en el cual usted trata de llegar a resolver los problemas más graves que tiene. No es los problemas más graves lo tiene cual... la gente que no puede comer, que no puede pagar las tarifas, que no puede ir al claro que tienen esos supermercado. problemas, pero no estamos acá discutiendo, sentados aquí para decir quién es el más bueno y qué quiere que los demás coman. Probablemente sería interesante discutir a ver desde ese punto de vista todos estamos de acuerdo. Todos queremos que que no haya daño, eso está clarísimo. La pregunta es cuál es el mecanismo por el cual vamos a lograr eso. Pero hay dos diagnósticos. Pero la situación se está agravando. Lleva a hacer cosas distintas si uno dice el problema son los de arriba o si uno dice el problema es que se gasta mucho en los de abajo. Lleva 2 diagnósticos diferentes. Yo pongo el eje en la fuga de capitales, cosa que ustedes no hablan. Para ustedes no es un problema que 3.000 millones de dólares los ricos de este país los lleven al exterior, que tengan 400.000 millones de dólares en paraísos fiscales. Jamás lo dicen, que no paguen el impuesto a las ganancias y lo fuguen. Eso para ustedes no es un problema. Que nos saquen con el petróleo, que nos saquen con el gas, no es un problema. Que nos saquen las privatizadas, no es un problema. El problema sería los jubilados que cobran demasiado, los trabajadores docentes que son ultramillonarios. Ese es el diagnóstico, es distinto. Hay que tocarle el bolsillo a los que más tienen y al revés, hay que darle recursos a los docentes, al invertir en salud, invertir en vivienda popular. Esa es la estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Yo te digo una cosa, por acá se dice no hay otro camino, este es el único. No te voy a hablar de Noruega, te voy a hablar de Bolivia. Sí. El señor Evo Morales llegó al gobierno hace 4 y pico de años y él dijo, cuando yo llegué, la misión del Fondo Monetario estaba dentro del Banco Central de Bolivia. Lo saqué corriendo. Segundo, nosotros los tenemos adentro del Banco Central. Ahora están acá también. Cuando yo necesitaba plata, porque no tenía para pagar los sueldos, la embajada americana me decía, ¿cómo no? Pero quiero el yacimiento tal, quiero... ¿Qué hizo él? Llamó a todos y le dijo, señores, no puede ser que ustedes me paguen el gas, que es boliviano, que está bajo la tierra,
a 20 centavos el millón de BTU, lo saquen y lo vendan a $4. Renegociemos. Te pregunto, ¿se fue alguna empresa de Bolivia? Ninguna. Hoy Bolivia es casi investment grade, récord de acumulación de reservas, pagó un aguinaldo adicional a todos los empleados públicos. ¿Cómo que no se puede hacer otra cosa? Hace falta voluntad política. A ver, le quiero preguntar e incorporar a la charla a Pablo Cano, consultor, para saber si todo esto que se está hablando acá, en definitiva, es la economía estúpida, dijeron alguna vez. ¿Cómo impacta esto en un año, obviamente, electoral, con un gobierno, un presidente que pretende reelegir y que está claro que no quieren hablar de economía? Está claro que no pueden hablar de economía, no es que no quieran, no pueden. Pero vos preguntás cómo impacta eso y cómo nos impacta a cada uno de nosotros el humor cuando vamos al supermercado, cuando llega la tarifa. Está claro que cuando sea el momento electoral, una parte importante de la sociedad va a estar atravesada por la cotidianidad económica. Lo que sí quería agregar también, que me parece muy rico el debate y estuvo muy bueno que hayas dejado la discusión tan abierta, que es necesario contarle a la gente cuando va a votar. Cada uno que está sentado acá expresa alguna ideología o por lo menos algún tipo de proyecto para el país, que no hay decisiones neutras. Entonces, recién decía el economista de Fiel que el desequilibrio es desequilibrio, que no es de izquierda, no es de derecha. A ver, objetivamente puede ser que sea cierto, pero está claro que si vos tenés un desequilibrio porque subsidiás la energía para que haya energía barata, para que haya más consumo interno, es una cosa, y si vos tenés desequilibrio porque pagás tasas del 70% a los bancos para financiar ganancias financieras extraordinarias, 125% han ganado los bancos el año pasado, es otro desequilibrio. Me parece que eso es lo que... Entonces hay desequilibrios de derecha o de izquierda, querés decir. Este es el populismo financiero. Los proyectos de país son de derecha o de izquierda, si querés ponerlo en ese término de balanza. Hay una línea de trabajo que siempre va a estar en función de un equilibrio a partir de las desigualdades y hay otra a partir de las libertades, si se quiere. En esa discusión uno tiene que poner en caja dos grandes discusiones que forman la visión que cualquier proyecto político debe contarle a la gente. Cómo recauda plata el Estado y cómo la va a gastar. Ahí está. A mí me parece, si puedo, que justamente yo creo que a la gente le genera mucha angustia este debate y intentar hablar de la economía desde el marco conceptual de que no existen las posiciones políticas nos aleja aún más de la gente. Digo, claramente, gracias a la construcción de nuestro país y a nuestra historia, tenemos posiciones antagónicas y hay dos modelos de país, yo creo muy claramente que se juegan en las próximas elecciones. Uno es el de unos pocos y que nos quieren hacer creer que la economía es una ciencia exacta y es una matemática. Y el otro es el del campo nacional y popular, a mi entender, con Cristina Kirchner a la cabeza, en donde defendemos un proyecto de mayorías, en donde hay muchas cosas hacia adentro para discutir. Yo no creo que esté cerrado cómo resolver los grandes desafíos desestructurales de la Argentina en el campo nacional y popular. Hay diferencias hacia adentro. Ahora, lo que está claro es que es a favor de las mayorías y que, como decía quizás el compañero de la izquierda, no es para entregar nuestro país a intereses foráneos, a intereses extranjeros. Bueno, después hay un montón de cosas para discutir, pero el modelo de país que se vota son dos y está muy claramente ¿se puede salir reflejados. hasta tanto y en cuanto los argentinos, independientemente de cada postura, no decidamos cuál es el modelo de país que necesita la Argentina? No hay solo dos, Delfina, ¿eh? Nosotros tenemos otro, distinto del que aplicó Cristina y distinto del que aplicó Macri. Tenemos un modelo socialista bajo un gobierno de trabajadores. ¿Cuándo la Argentina tiene... ¿Cuál es el debate de fondo? Argentina va a hacer lo que el mundo quiere que haga, que la quiere proveedora de materias primas y recursos naturales, para lo cual habría que exportar 30 millones de argentinos, porque ese modelo cerraba para el siglo XIX. O estamos dispuestos a un proyecto de desarrollo donde doblemos nuestras exportaciones, donde agreguemos valor con salario calificado, donde tengamos un complejo científico-tecnológico que nos ponga en la frontera productiva más avanzada, o vamos a seguir lo que el fondo nos dice, achíquense. Y te quiero decir algo, la palabra populismo está muy de moda. Que tengo que terminar. Hoy la Argentina que aplica el populismo financiero. Todos los sectores trabajamos para darle una renta al sector financiero que mismo se lo reconoce el Estado. Para terminar, Juan Luis. El populismo funciona si hay plata, si no hay plata no funciona. Entonces hay que ser muy cuidadoso con las políticas públicas. Para los bancos hubo plata. En este momento Argentina está en una situación bien complicada, no hay ninguna duda, no es necesario decírselo a la gente. Y digamos, lo que hay que hacer es tratar de poner en orden, en caja, una situación que ha estado fuera del equilibrio durante mucho tiempo. Cristian, para terminar.
Sí, cortito. Hay que poner en orden a los que han saqueado el país, los que se han fugado 400.000 millones de dólares al exterior y nos siguen saqueando, y hay que decir que se va a hacer con las empresas de servicios públicos, con la deuda, con el FMI. Nacionalizar esas empresas, romper con el FMI y dejar de pagar la deuda. Sin eso no hay salida para la decadencia argentina. Muchas gracias a los cuatro por haber venido a debatir este tema tan importante. Vero, contame qué pasa con las PASO. Algunos las quieren, otros las quieren eliminar, otros son necesarias. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, sí, complicado el escenario para Cambiemos porque también hay diferencias políticas, pero también en cuanto a la gestión de Mauricio Macri a nivel nacional, y en este sentido se discute cómo se va a definir la fórmula para las elecciones, obviamente, presidenciales de 2019. Hay varias posturas. Por un lado, aquella que pretende que se repita el esquema y que Macri sea el candidato a presidente y defina el gabinete, concretamente Marcos Peña, quien lo va a acompañar. Hay otros que ya están hablando de una interna y concretamente hablamos del radicalismo. Es más, ya hay un postulante, Rosario Martín Lustó, sí, dijo que él puede ser candidato. Es más, dijo, no debería haber miedo a competir en las PASO. Claro, no le tengan miedo a las PASO, dice Lustó. Exactamente, eso dijo. Y que bueno, está de viaje con el presidente, se lo llevó, quizá lo quiere convencer de algo. Hay que ver si lo puede convencer, porque bueno, la idea de algún sector del radicalismo es precisamente que haya internas. Es más, lo que sucedió en La Pampa esta semana cuando el radicalismo le ganó al candidato del PRO, a McAllister. Kroneberger allí será candidato a gobernador. Bueno, le dio cierto impulso a la Unión Cívica Radical, no solamente a nivel nacional, sino también en la provincia de Buenos Aires. El escenario 1 entonces sería con internas. La UCR podría o pretende llevar un candidato propio, y el escenario 2 sin internas, y habría una lista de unidad. Hay que ver si finalmente esto se concreta. Tengo 2 minutos de aire, pero no quiero que Pablo Cano, que vino aquí, última encuesta, caso Stornelli. Caso Stornelli. A ver qué tenemos, qué dice la gente. Le hemos preguntado, encuesta hecha hace... Nada. 12 horas cerró esta encuesta. AMBA, 2.400 casos. ¿Cree Capital usted y Gran Buenos Aires. que está bien fundamentada la denuncia contra Stornelli? Sí, en realidad la primero, que si no está la placa te digo el dato, 70% de los consultados están en conocimiento de la ¿Saben de la qué denuncia. pasó? 7 de calles bonaerenses o metropolitanos saben lo que pasó. 34 más 15 creen que está bien fundamentada. Casi la mitad, 50% de los preguntados creen que está bien fundamentada la denuncia contra Stornelli. Es un dato muy importante. A ver, seguimos. ¿Cree usted que la denuncia contra el fiscal Stornelli le quita credibilidad a la causa de los cuadernos? Una grieta perfecta. Mirá, empatado, no, sí, claro. Empatado del sí o no, pero de todos modos, ojo, que hay un 50% te decía que estaba bien fundamentada la causa. 42 cree que por esa fundamentación Stornelli debería apartarse de la causa de cuadernos. Y de todas maneras hay casi un 14% que no sabe. ¿Cree usted que el fiscal Stornelli debe apartarse de la causa de los cuadernos? 48. ¿Sí? 41 no. También una hay una grieta una mayoría ahí, sesgada, pero también una grieta. Está claro que lo que ha pasado con la denuncia efectuada por el fiscal es que ha caído fuertemente sobre su capacidad para llevar adelante esta causa desde un lugar central que tiene que tener la justicia. Vamos con 2 más que nos quedan. ¿Cree usted que la denuncia contra el fiscal pone en peligro el avance de la causa de los cuadernos? Solo un 25% cree que sí. También te habla de que la sociedad está leyendo estas cosas de manera bastante compleja, no es tan lineal la lectura. Solamente un cuarto te dice que sí, 43 cree que no. En tal caso el problema no es la causa, sino en este momento este señor, Stornelli. Bien, ahí está, lo que se le preguntó a los bonaerenses y de Capital Metropolitana, Federal. Capital Federal y conurbano. Tenemos que entregarme, dice. Mira, me sacan del aire así, tremendo lo que es este programa. Pasa tan rápido. A todos muchísimas gracias. Muy amables. Nos vamos mañana mañana estamos a las 21 o a las 21:30. 21:30 mañana, acordate, 21:30, 22:30. Mañana hay otra historia. Seguimos. Chau, chau.